Entonces, primero vamos a tratar el tema de enfermedad diverticular del colon y obesidad. Bueno, la obesidad tiene una prevalencia que ha ido aumentando en los últimos años. De hecho, podemos considerarla realmente como la epidemia del siglo XXI y se ha constituido realmente un problema de salud en México. Es desde luego una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento de la masa corporal y constituye un riesgo para la salud en muchos aspectos del cuerpo humano y en diferentes aparatos y sistemas. La obesidad es una enfermedad de etiopatogenia compleja y multifactorial. Incluye desde luego un componente genético, pero también un componente metabólico, sociológico y psicológico. Aquí vemos entonces los índices de masa corporal relacionados con el grado de sobrepeso y el grado de obesidad. La obesidad pues, se asocia con aproximadamente 2.5 millones de muertes al año en el mundo y se estima que el riesgo de muerte prematura se duplica al duplicar el peso normal y el riesgo de muerte por diabetes mellitus o infarto agudo del miocardio es 5 a 7 veces mayor en los pacientes obesos que en los no obesos. Y por otro lado, la expectativa de vida se ve reducida en aproximadamente 12 años en los pacientes obesos en comparación con los no obesos. En cuanto a la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México, en el 2006 se publicó un artículo en la revista de esta academia, la revista Cirugía y Cirujanos, el doctor Córdoba Villalobos, y él estimaba que en el 2006 la prevalencia de obesidad era del 34.5% en mujeres y el 24.2% en hombres, en tanto que la prevalencia de sobrepeso en hombres era del 24.2% y 37.4% en mujeres. La obesidad pues, se asocia, ¿verdad?, con diferentes enfermedades metabólicas, diabetes mellitus, dislipidemias, hiperuricemia, enfermedades vasculares, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Y desde luego, dentro de las enfermedades digestivas, colelitiasis, pancreatitis, enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad diverticular del colon, se asocia con problemas desde luego en la piel, con algunas neoplasias, de lo cual nos van a hablar en un momento, sobre todo en relación con el cáncer colorectal, incluso con problemas laborales, con problemas de bajo rendimiento laboral. Y vean ustedes algunas de las neoplasias que se asocian con la obesidad: endometrio, vesícula, colon y recto, mama, próstata. Y por otro lado, la enfermedad diverticular del colon, la palabra divertículo proviene del latín liberticulum, ¿verdad?, que significa desviación, una posada en la desviación de un camino, posiblemente un lugar de mala reputación. Aquí vemos algunas imágenes de los divertículos, que son realmente herniaciones de las capas internas de la pared del colon a través de las capas musculares. Las descripciones tempranas desde mediados del siglo XIX. Aquí vemos imágenes endoscópicas de enfermedad diverticular. Y como comentábamos en el simposio de ayer de enfermedad diverticular, la teoría que ha prevalecido es la teoría del aumento de la presión intraluminal, que se correlaciona con una dieta baja en residuo. Y estos estudios lo hicieron Painter y Trulop, y ellos demostraron que los pacientes con consumo de poca fibra en la dieta tenían aumento de la presión intraluminal, y esto favorecía la herniación de las capas internas del intestino a través de los puntos más débiles de la pared del colon en la parte muscular, que son los sitios de inserción de los vasos sanguíneos. Y como comentábamos también el día de ayer, pues entonces realmente estamos hablando de enfermedad pseudodiverticular del colon, porque no son divertículos verdaderos, no poseen todas las capas del tubo digestivo. Aquí vemos algunas imágenes radiológicas. También ayer hablamos un poco sobre los estudios contrastados. Y aquí lo que decíamos realmente son hernias de la mucosa y la submucosa a través de estos puntos de debilidad de las capas musculares. Pueden medir de 0.5 a 1 centímetro y se presentan generalmente en el colon sigmoides y descendentes, es el sitio de mayor incidencia, pero también platicábamos ayer de los divertículos del lado derecho, que son los que sangran con más facilidad. Una pieza
anatomopatológica, una imagen histológica y se acepta entonces que hay dos variedades, la variedad hipotónica y la variedad hipertónica. La variedad hipertónica sobre todo predomina en el colon sigmoides. Decíamos también que la incidencia es baja en los países en vías de desarrollo y es alta, ¿verdad?, en los países desarrollados, y sobre todo esto relacionado con el consumo de fibra en la dieta. La frecuencia en hombres y en mujeres es prácticamente la misma, aunque algunos estudios señalan que es un poco mayor en el caso de las mujeres. Y esta enfermedad incrementa su prevalencia con la edad, es poco común en jóvenes, decíamos, y también comentábamos que actualmente se ha visto una mayor incidencia en personas jóvenes. Se piensa que pudiera ser más agresiva en los jóvenes, pero en realidad a veces no estamos pensando en este diagnóstico en personas jóvenes. También presentamos ayer esta imagen, esta diapositiva, donde comentábamos que antes de 1976, en el Hospital Juárez, pues no existían casos de enfermedad diverticular, basados en este estudio del doctor José María de la Vega, de 2.286 autopsias, donde no se encontró ningún caso de enfermedad diverticular del colon. Esta referencia se citó en el libro de Bockus, que era un libro clásico de gastroenterología por ahí de los años 80, pero la cita la retomamos de la revista de Gastroenterología de México del 2008. Decíamos también que la mayoría de los pacientes, el 70%, son asintomáticos, y hay un poco de controversia en cuanto a la terminología, pero en realidad se habla de diverticulitis cuando existe inflamación, diverticulosis cuando no existe un proceso inflamatorio, pero actualmente se usa más el término de enfermedad diverticular del colon, ¿verdad? Y podemos hablar de enfermedad diverticular del colon complicada o no complicada. Decíamos que aumenta con la edad y 30% de los pacientes con enfermedad diverticular del colon van a tener algún grado de complicación y el 20% van a requerir tratamiento quirúrgico. Decíamos que en los pacientes menores de 40 años que presentan diverticulitis se piensa que pudiera ser más agresiva, y en general la mayor parte de ellos requieren tratamiento quirúrgico, pero comentábamos que actualmente han cambiado los criterios de indicación de cirugía, incluso en pacientes jóvenes, como lo vimos en el simposio del día de ayer. Bueno, ¿qué hay con respecto a la enfermedad diverticular complicada y la obesidad? Este es un reporte preliminar, ya actualizamos la serie, pero hasta el 2012 hicimos un estudio retrospectivo de 114 pacientes con diagnóstico de enfermedad diverticular complicada en el Hospital Juárez de México, en este periodo de 5 años, de 10 años, perdón, inicialmente. Se analizaron las variables de edad, sexo de los pacientes, el tipo de complicación secundaria a su enfermedad diverticular, así como el peso, talla, índice de masa corporal. La edad promedio de nuestros pacientes fue de 56.07 años, con un rango de 28 a 81 años. 72 pacientes corresponden al sexo masculino, 42 al sexo femenino. Aquí vemos esta gráfica en pastel de distribución de sexo. Y en esta serie, 88 pacientes, el 77.19% tuvieron un índice de masa corporal entre 25 y 40, y solamente 26 pacientes tuvieron un índice de masa corporal por debajo de 25, es decir, que por arriba de los 25 teníamos pacientes con sobrepeso u obesidad. Aquí vemos entonces la distribución de índice de masa corporal y número de pacientes. Y comentábamos que en estudios previos ya se ha sugerido la asociación entre obesidad y enfermedad diverticular del colon. En este estudio realizado en Suecia, de Strate y Louis, de casi 50,000 sujetos, se encontró que las personas con índice de masa corporal mayor a 30 tuvieron 78% de incremento en el riesgo de padecer diverticulitis, comparado con los sujetos no obesos, en tanto que el riesgo de hemorragia diverticular en sujetos obesos fue 3 veces mayor. En otro estudio de menos pacientes, de Dobbins, en 61 pacientes, se encontró también que los pacientes obesos tenían una mayor incidencia de perforación y hemorragia por enfermedad diverticular. Rosenmar, en otro estudio también en Suecia, de 8,000 sujetos, 112 de los cuales se hospitalizaron por alguna complicación de enfermedad diverticular,
se encontró que los pacientes con índice de masa corporal mayor a 30 tuvieron enfermedad diverticular más severa. El tejido adiposo pues propicia y participa el proceso inflamatorio con la secreción de una gran cantidad de citocinas, y la flora microbiana en los pacientes obesos es diferente a la de los pacientes no obesos. En este estudio que realizamos en el Hospital Juárez, las complicaciones de enfermedad diverticular del colon fueron 3.838 veces más frecuentes en pacientes con índices de masa corporal por arriba de 25 kilogramos sobre metro cuadrado. Y realmente el estudio del Hospital Juárez pues confirma que es más frecuente la presencia de complicaciones de enfermedad diverticular en los pacientes obesos en comparación con los no obesos. Sin embargo, no existen estudios que puedan demostrar que la obesidad sea un factor de mayor incidencia de enfermedad diverticular no complicada. Es decir, las complicaciones son más frecuentes y más graves en los obesos en comparación con los no obesos. Gracias, señores.